Hay que aclarar que lo que están a punto de ver y escuchar son solamente teorías pertenecientes a la misma comunidad. Posiblemente algunas de estas teorías incluyan algunos spoilers. Esto solo lo menciono para la nueva audiencia que no ha visto la serie. Las teorías que se presentarán en este video fueron seleccionadas de la pestaña comunidad. Si te perdiste de esta dinámica, no te preocupes. Suscríbete o estate al pendiente de esta pestaña para salir en futuros videos y participar en diversas dinámicas. Leeré las teorías mandadas por ustedes. Si gustan opinar acerca de estas teorías, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Y al final daré mi teoría con algunos detalles que probablemente te pondrán a pensar. Diego, como se vio en el final de la temporada 5, Murphy tenía en mente algo más allá de sus ventajas y dones con los cachorros y gatitos. Posiblemente se le vea como dominador ante todo, pero por mi parte quisiera que haya un reencuentro del grupo. Elba Anaya. Yo pienso que Murphy tendría conocimientos y habilidades especiales para combatir el virus zombie. Y que todo el equipo estuviese junto de nuevo me alegraría mucho. Sergio. Una sexta temporada sería genial, aunque tengan un bajo presupuesto. Por último, en vez de alargar tanto una trama, al menos podrían darle un final feliz y digno, ya que a pesar de que los directores y creadores sabían que la serie no iba a renovar, pusieron un final tan malo que dejaron a la imaginación de los fans, cuando no debería de ser así. Para ser sincero, la serie está buena, tenía temáticas interesantes como renovadoras. Su humor era sano y a la vez muy loco, pero tenemos que entender que la temporada 4 fue la oveja negra de todo el decline. Pero a veces por cada temporada sentía que faltaba algo más, como también por cada capítulo te quedabas con ganas de más y quedabas con dudas. Siento que el creador, cuando se le dijo que no renovaría la serie, hizo una de las mejores temporadas de esta serie y dio todo su ánimo para hacerlo. Para una temporada 6, lo más probable es que hubiera seguido alargando la serie, pero tal vez la serie poco a poco se iría decayendo. Denise. Antes que nada, yo sería feliz. Segundo, fue más que obvio que Murphy vio algo más allá que la cura. Sabemos que él tenía la idea de dominar al mundo. Y si la doctora encontró la forma en uno de sus tantos intentos, podría ser. Pri y Lu. Para mí, si hubiera sexta temporada en un futuro, más gente vería la serie, tendría más apoyo y más cosas, eso sí, con los mismos actores. También pienso que habría más gente que se quisiera vengar y nuevos zombies más fuertes. A la vez, también menos zombies contaminados por la vacuna, pero si esa vacuna sale mal, tendrían más problemas. Respecto a 10K, posiblemente tuviera una mano tecnológica. Yadira, creo que el hombre lo sorprenderá, ya que nunca se supo de él, pero creo que se les uniría. Buenos días, NTA. Yo pienso que Sona intentaría acabar con el grupo de Warren, y también veremos a un 10K destrozado sentimentalmente. Veremos a Roman Estes planeando su venganza, y veremos nuevamente al equipo en problemas. Fuera de las teorías, también se agradecen sus comentarios y preguntas. Pedro, si Roberta Warren, 10K, Adi y Doc siguen juntos, sería genial. Amo a esos chicos, en especial a 10K. Ariana, ¿habrá temporada 6? Chris, ¿habrá temporada 6? Salúdame. Un saludo enorme para ti, Chris. Gracias por tus comentarios. También un saludo a toda la comunidad.
Todos los días recibo sus comentarios y cada uno de ellos los leo. Respecto a una sexta temporada, es un tema no tan largo pero no muy fácil de explicar. Los invito a ver el siguiente video que aparece en la tarjeta. Y si no resuelve su pregunta, próximamente hablaré sobre ese tema en un futuro video. Sin duda, esta serie nos dejó un final abierto. Un final en que cada uno de nosotros podemos sacar nuestras teorías. Y ninguna está correcta o incorrecta, ya que al final siguen siendo especulaciones. Las teorías y comentarios anteriormente escuchados son interesantes, y no solo los que salieron en este video, también los comentarios que día con día me hacen llegar. Leo los comentarios de todos, porque su opinión es la que cuenta. Uniendo las teorías anteriores y las que han sido comentadas desde hace tiempo, yo he llegado a la siguiente teoría. Tenemos que regresar a la escena final, en donde Murphy descubre la cura. ¿Y esto por qué? Porque si adelantamos el tiempo, no tendría sentido una sexta temporada donde Murphy diga cuál es la cura. Si nos ponemos a pensar, ya han pasado muchos años y pudieron haber creado la cura. Entonces, ¿cuál sería la trama de C-Nation? Ahora, lo que estoy a punto de decir es solo la teoría de la trama, ya que me sería imposible crear la sexta temporada y describirles capítulo por capítulo. Aclaro esto, es solo la trama. Regresamos a la escena final, de aquí se desarrolla la trama. Se acaban las elecciones y el equipo de Warren va a buscar a Murphy porque misteriosamente desapareció. Lo que ellos no saben es que Murphy no solo sabe la cura del virus, sino que sabe muchas cosas para el bien y el mal. Pasan los meses y todos han estado trabajando en la creación de la cura, ya que necesitan ciertos ingredientes y elementos que se encuentran dispersos en Estados Unidos. Y para darle más emoción, también en zona. En el camino se encontrarán múltiples problemas. En esos detalles no me quisiera meter, realmente se los dejaría al equipo creativo. Para no hacer esto más largo, para finalizar la temporada, por fin terminarían la cura. Sin embargo, esto tendría un costo. Y el costo es entre la vida de Murphy o Murphy cambia por completo su sangre a una completamente limpia. ¿Ustedes qué versión prefieren? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Y este sería el final de C-Nation, terminando con el motivo principal de la serie: crear la vacuna contra el virus Z. Obviamente una sexta temporada despertaría la emoción de la fanaticada, en especial porque hay una larga lista de personajes y momentos que queremos que ocurran en la serie. Y siendo honestos, no creo que pasarían, pero soñar no cuesta nada. Creo a todos nos gustaría saber qué pasó con el hombre y 5K, quién de los dos está vivo. Murphy siente a Lucy en Addie, y esa curiosidad se las dejaré para un siguiente video. ¿Qué pasó con Escorpión? ¿Será una especie de mutante o un superhumano? Creo es la mayor pregunta que se han hecho los fans. ¿Qué secretos revelará Murphy al tener el cerebro de Sun-Mei? Quisiéramos saber qué pasará con Warren después de descubrir que es un hablante. ¿Cuál será el papel del ciudadano Z? ¿10K se quedará con el cuerno como mano o tendrá una mano robótica? ¿10K llegará a los 10.000 zombies y se cambiará el nombre? Estas y muchas preguntas y sugerencias están en aumento.
Lamentablemente todo esto son solo teorías, pero solo el hecho de imaginar todo esto en una sexta temporada llena de emoción. Los invito a dejar todas sus opiniones en los comentarios. Esto es todo por mi parte. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Saludos.